Permítame un momento. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema que me gusta mucho y es acerca del Espíritu Santo. ¿Cuánto les gusta aprender un poco más del Espíritu Santo? Y el propósito de esta enseñanza es reconocer que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sí, o sea, el enfoque es que ¿qué? Que vamos a reconocer que el Espíritu Santo vive en nosotros porque necesitamos tener una conciencia de Él. Él es una persona, Él es Dios, pero también es persona, ¿sí? Y Él habita en nosotros, no es una fuerza, no es una energía, no. Dios se manifiesta a través de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es quien vive en nosotros. Amén. Entonces, la idea es que hoy tengamos una conciencia de que Él está en nosotros y que nuestra vida cambia cuando nosotros le reconocemos. O sea que las decisiones que usted tome, la vida como usted la vive, va a ser transformada cuando usted le reconoce en usted. Amén. Cuando usted le reconoce que vive en usted. Y bueno, el jueves pasado, la pastora estuvo hablando acerca del templo de Salomón. ¿Cuándo se acuerda? ¿Se acuerda que la reina de Saba fue a visitar al rey Salomón y pues ver cómo ese templo estaba construido? Y sabe que yo me puse a averiguar más o menos cuánto fue el costo de ese templo, porque ese templo era algo muy, muy bonito, ¿no? Muy hermoso. Y lo que más o menos, sacando la apreciación, sacando los costos a este tiempo, su costo sería de 400.000 billones de dólares. O sea, imagínense esa suma, como que no le cabe la cantidad de números que tiene, ¿no? 400.000 billones de dólares. Sabe que comparándolo, para de pronto entender un poco, el costo total de los 20 edificios más costosos en el mundo es de 52.000 billones. Ahora imagínense, es como, o sea, no es ni siquiera la mitad de lo que costó el templo de Salomón. Ahora, piense usted en esto, o sea, tan hermoso que llegó a ser ese templo, sin embargo no se compara con el templo que somos nosotros interiormente. Amén. Usted es un templo no hecho a mano de hombre, sino a voluntad de Dios. Dios mismo determinó y decidió que nosotros fuéramos morada del Espíritu Santo. Y usted llegó a ser morada cuando usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y la plenitud de Dios vino a invadir allí su vida. Amén. Ahora usted y yo nos convertimos en el hogar del Espíritu Santo. Como creyente, usted dígale al de al lado: usted es un santuario vivo. Usted es un santuario vivo. Sí, a veces uno llega, yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeño y uno llegaba a un santuario, digamos, allá por ejemplo en Ipiales, ¿es que es? El santuario de las Lajas. Eso es una vaina tremenda, ¿no? Esa infraestructura y toda esa construcción. Y uno entra y uno, obviamente, hay como cierta respeto, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Usted debe tener aún más respeto por su propio cuerpo. Amén, porque usted es templo del Espíritu Santo. Dios mismo habita en usted. Antes, en el Antiguo Testamento, se habitaba en templos hechos por hombres. En este caso era Salomón. Pero ahora habita en usted y en mí. O sea que ese mismo respeto que usted tenía ya antes, ahora debe tenerlo por su propio cuerpo. Y quiero mostrarle algunas citas que hablan acerca de que cuidemos nuestro templo. Y eso tiene que ver con cuidarlo también de la enfermedad, pero también cuidarlo en caminar en santidad. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis? La Biblia me está diciendo que ¿qué? ¿Que no saben? ¿Que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estas citas generalmente uno no se las aprende, ¿cierto? Uno dice: ay, no, pero ¿cómo así? Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros, ¿es qué? Santo. O sea que usted debe considerar su cuerpo como ¿qué? Santo. Amén. O sea que usted no puede estar haciendo cualquier cosa con su cuerpo, porque es santo delante del Señor. Dios lo considera así. Ahora usted debería considerar su cuerpo como santo. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, él está escribiendo esto para que usted y yo no, ¿qué? Lo ignoremos, ¿cierto? No lo ignoremos, sino que sepamos que nosotros somos templo del Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes. Perdón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, usted no es el propio dueño. Realmente usted es un administrador aún de su cuerpo, ¿cierto? Y usted cómo debe ser hallado delante de Dios, como buen administrador, ¿cierto? Dice, porque ustedes han sido comprados por precio. ¿Qué precio? Ahora usted imagínese el precio que costó el de Salomón, ¿cierto? El templo de Salomón. Es una cantidad astronómica de billetes, de dinero. Ahora, nosotros costamos mucho más que ese templo de Salomón. Amén. Usted costó la misma vida de Jesús, la misma sangre de Cristo. O sea, no fue a precio de oro y plata, sino ¿con qué? Con la preciosa sangre de Jesús. Dígale al de al lado, ¿cuán valioso eres tú? Tienes mucho valor delante de Dios. Sí, no lo ignores. Dígale, no lo ignores. Tú eres muy valioso delante de Dios. Puede ser que para otra persona usted diga, no, o sea, le haya dicho, usted no es valioso, usted es como un don nadie. Pero ¿sabe qué? Delante de Dios usted es con mucho valor, tiene mucho valor. Amén. O sea, y así debemos vernos nosotros desde la perspectiva de Dios. Porque alguien viene y nos dice algo, usted es una ta. Entonces ya nos sentimos de menos valor. O alguien nos despreció, o alguien no nos tuvo en cuenta. Y nos sentimos menos valor, ¿cierto? Pero el valor, ¿sabe quién nos lo dio? Dios mismo nos dio valor. Y usted es muy valioso. Así que dice, y debemos considerar esto, porque si no lo consideramos, ¿qué va a pasar? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Sabe que si nosotros no consideramos el valor que tenemos delante de Dios, nosotros no le vamos a poder glorificar en nuestro cuerpo, ni en nuestro espíritu? No le vamos a poder porque no entendemos realmente el valor que tenemos delante de Dios. Amén. Y él te está diciendo, glorificad pues a Dios ¿en dónde? En mi cuerpo, pero también en mi espíritu. Yo necesito glorificarle en mi cuerpo, pero también en mi espíritu. Glorifique a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de los cuales son de Dios. Juan 14:23. Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, ahora me está diciendo que no solamente es el Espíritu Santo, sino quién habita en nosotros. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Espíritu Santo, allí está la plenitud de Dios en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Romanos 8:11, quiero darles estas citas porque habla acerca de que nosotros somos morada, somos templo del Espíritu Santo y consideramos la palabra y le damos valor. Tenemos presente lo que la Biblia dice, o sea, no es algo como, ¿sabe que cuando la Biblia habla algo, dice, oiga, incline su oído, ¿cierto? Esté allí atento a mis palabras. O sea que nosotros no debemos pasar la palabra de Dios como algo que dijo alguien, como si fuera sin importar, sino que debemos estar atentos a la palabra de Dios, ser diligentes, ser intencionales en esto, en poner atención a la palabra. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente empieza a hablar uno la palabra y la gente empieza ¿a qué? Empieza ahí sí a volar, parecen astronautas, todos para la luna, se van. Pero nosotros necesitamos prestar atención, estar atentos, esforzarnos. Dígale al de lado, esfuércese en poner atención a la palabra. Aquiete su mente. Deje de estar pensando en otras cosas. Esté atento a la palabra de Dios. La mente trata de irse a volar, ¿cierto? Ella se vuela. Yo los veo a ustedes a veces y dice por allá volándose.
No, pero debemos estar atentos a la palabra. ¿Listo? Si lo veo volando, le voy a preguntar. Pongan atención. Bueno, muy bien. Romanos 8:11, ¿qué dice? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que ¿qué? El espíritu que ¿qué? O sea, el Espíritu Santo mora, habita, vive en mí. ¿Sí es lo que nos dice la palabra? O sea, ya hemos visto varias citas que habla acerca. Hemos visto 1 Corintios 3, 6, Juan 23, Romanos 8:11 y otra más. O sea, que no haya duda que el Espíritu Santo mora en los que hemos creído en Cristo Jesús. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones, ¿quién? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea que usted puede clamar, Abba Padre o Papito mío, ¿por medio de qué? De que el Espíritu Santo vive en usted, debido a que usted es morada del Espíritu Santo. Y quiero mostrarle tres cosas que hacemos en contra del Espíritu Santo. Tres cosas que hacemos, ¿qué? En contra del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo vive en nosotros. En ocasiones ignoramos esto, no somos conscientes de esto y hacemos cosas en contra del Espíritu Santo. Y la idea es que mostramos esas tres cosas, ¿para qué? ¿Para seguir haciéndolas? Para no hacerlas, ¿cierto? ¿Cierto, mi hermana? Sí, amén. Para no hacerlas, pendientes. Bien, vamos con la primera, contristar. Efesios 4, 30 al 32. Efesios 4, 30 al 32. Contristar. La primera cosa que hacemos, ¿qué? Efesios 4, 30 al 32. A mí me gustaría que todos tomaran apuntes. ¿Me hacen un favor? Me prestan una hojita y un esfero para la hermana. Ella va a estar tomando apuntes. Mi hermano, hermano Domiciano, bienvenido. Me le pueden prestar una hoja y ella también. 3 hojitas y 3 esferos para que me estén tomando apuntes. La idea es que hoy va a ser un día especial, donde vamos a ser edificados con la palabra. Dios tiene una palabra para nosotros hoy, amén. ¿Sí lo creen? Debemos tener una expectativa por lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hermano Rafita, ¿sí está tomando ahí apuntes? Pero entonces ahí pendiente. Bueno. Efesios 4, 30 al 32. ¿Qué dice la palabra? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y sigue diciendo, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces la palabra está siendo clara acá. En el versículo 30 nos está diciendo que no contristemos ¿a quién? No lo contristemos, ¿cierto? No lo contristemos. Ahora, quiero decirles qué es la palabra contristar. En el griego, la palabra contristar es la palabra lupete. Ya les explico. Lupete. Así como suena, no tiene más. Lupete, ¿sí? Y esa palabra lupete se deriva de una que es lupe, que significa ¿qué? Dolor o sufrimiento que solo puede ser experimentado por dos personas que están profundamente enamoradas. ¿Dolor o qué? O sufrimiento que pueden experimentar dos personas que están ¿qué? Profundamente enamoradas. Dolor o sufrimiento que solo pueden experimentar dos personas que están profundamente enamoradas. Y nos está hablando ese contristar o ese lupete, nos está hablando en relación ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nos está diciendo, ¿cierto? O sea que esto en una relación de un marido y una esposa descubre, es como refiero, es la imagen de que se ha descubierto que su cónyuge le ha sido infiel. Y por causa de esto entra en shock y se siente devastado, herido, traicionado y maltratado. O sea que cuando contristamos al Espíritu Santo, ¿él cómo se está sintiendo? Maltratado, ¿cierto? Triste, ¿cierto? Está sintiendo que nosotros hemos sido ¿qué? Infieles. O sea, para que él llegue a sentir eso es porque él nos ama realmente. Amén. Usted que
allá el vecino le puso cacho a la vecina, bueno, allá ellos, ¿cierto? Que pusieron. Pero si usted siente un dolor, un profundo dolor, es porque usted ama a esa persona. Y el Espíritu Santo, cuando lo estamos contristando, es porque Él nos ama. Dice que Él nos ama con amor eterno y nos ama celosamente, amén. Él nos anhela celosamente. Entonces, usted debe entender que la relación que existe entre nosotros, nosotros creyentes con el Espíritu Santo, es algo precioso. Amén. Es algo que precioso. Lo que pasa es que Él lo tiene claro, pero usted lo tiene claro. Pregúntele de al lado, oiga, ¿usted lo tiene claro? ¿Que es una relación preciosa? Sí, porque Él la tiene clara, pero nosotros a veces no somos conscientes. Pasan los días y no reconocemos que ese precioso ayudador está en nosotros. Él nos ama profundamente, Él piensa, Él sueña, Él anhela, quiere estar cerca y revelarse a su vida. Y cuando actuamos según el mundo, ¿qué vamos a hacer? Lo estamos hiriendo y lo estamos traicionando. Pues ¿sabe qué? Si lo arrastramos al pecado, pues Él vive en nosotros. Mire, le digo una traducción, dice: deje de causarle heridas profundas y dolores emocionales extremos al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de su redención. Amén. Entonces, miremos la lista otra vez allá en Efesios 4:30, y Él nos está diciendo la manera como podemos contristar al Espíritu Santo. Aquí nos dice: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Versículo 31, ¿cómo lo podemos contristar? Quítense de ustedes, ¿qué? Amargura. O sea que cuando estamos amargos, ¿cierto? Estamos, ¿qué? Contristándolo a Él, ¿cierto? Y nos decía, cuando hay amargura, obviamente es porque hemos dado lugar a la ofensa. Y cuando usted le da lugar a la ofensa, es como que alguien le debe algo. ¿Alguna vez alguien le ha debido algo? Sí, ¿cierto? Y usted cada vez que se lo encuentra con él, usted no es que venga a saludarlo, sí, usted se acuerda, bueno, ¿y usted cuándo me va a pagar? Venga, ¿y por qué no me dice que me vaya a dar una fecha al menos para pagarme, ¿cierto? Usted lo único que tiene presente es que le debe, ¿cierto? ¿Y cuándo me va a pagar? ¿Y cuál va a ser la fecha de ese pago? O si me va a pagar de una, pues mejor. Eso es. O sea que cuando nosotros estamos ofendidos o con amargura, ya nuestra mirada no está puesta en Él, sino está puesta en ¿qué? En esa persona que me debe. Yo he quitado la mirada en Cristo para colocarla en una persona. Y eso ha hecho en mí ¿qué? Que haya ¿qué? Amargura. Ira, amargura, ¿cierto? Ya hay amargura en mi corazón. Ya hay una amargura y yo he quitado la mirada en Jesús. He sido infiel al Espíritu Santo para colocarla en eso que realmente me está quitando mi comunión con Él. Entonces quitémonos de nosotros ¿qué? Amargura, enojo. Amén. La pastora estuvo hablando acerca de la ira y dice, nos podemos airar, pero no ¿qué? Pecar. Pero más adelante del versículo dice, quítesen de ustedes ¿qué? Toda amargura. O sea que toda amargura y toda ira. O sea que la ira realmente debería tener un corto tiempo, ¿cierto? No debería quedarse ahí. Sino, ¿qué dice? Que antes de que se oponga el sol, usted debería estar en paz con la persona. Usted no debería estar allá como arrullando esa ira y contemplando, porque ¿qué va a pasar si usted sigue meditando, sigue airado y continúa en ese mismo hábito? Ya peca. Y usted sabe que ¿a quién está invitando a su vida? ¿A quién le está diciendo, venga, te recibo con los brazos abiertos? A Satanás. Dice, no deis lugar al diablo. ¿Y quién quiere al diablo allá de amigo? No queremos al diablo de amigo, ¿no? Él trae pensamientos terribles. O sea, usted termina pensando cosas que ni se imaginó, que usted decía antes en la televisión, ¿y este man cómo se le ocurrió hacer eso? Pero usted, al estar continuamente airado, usted va a estar pensando igual que el que hizo eso. ¿Sí? No piense que está muy lejos. Tenemos que tener cuidado con estar pensando cosas incorrectas. A la ira, porque le damos lugar ¿a quién? Al diablo. Y el diablo solo viene tres cosas a hacer: robar. ¿Y qué roba? ¿Qué roba el diablo? Primero, ¿qué es lo primero que viene a robar el diablo? No le viene a robar la casa, el carro, eso, no. No. Escuchen, Jorman, la palabra de Dios. La palabra de su corazón, él viene a robarla, ¿sí? Si roba la palabra, ahí el diablo mete todo lo que necesita, sin tranquilidad, inseguridad, temor, todo lo que él necesita. Después él dice, viene a robar, matar. ¿Qué mata?
Muy bien, mata mi comunión con Dios, ¿sí? La comunión con la relación que yo tengo con Dios. Y por último, destruye ¿qué? No, más allá, más allá. Pues sí, obviamente todo eso, pero me lleva a un fin, y es que destruye el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿sí? Roba la palabra, me quita la comunión con Dios y destruye el plan, el propósito que Dios ha determinado para mí. O sea, eso pasa cuando ¿qué? Cuando dejamos lugar a la ira, ¿cierto? Algunos dicen, no, pero yo no he robado, yo no he matado, yo no he esto. Pero si se la pasa irado, ¿qué pasa? ¿Está dando lugar a quién? Al diablo. Al diablo, sigamos. Por eso es que el Espíritu Santo, ¿cómo se siente cuando andamos en eso? Contristado, ¿cierto? Un profundo dolor allí. Y sigue diciendo, gritería. ¿Cuántos gritones? ¿No, nadie? Ahora nadie grita. Todos hablamos moderadamente. Cuando nos enojamos lo hacemos en decibeles bajos, ¿sí? En un tono más, sí. No, cuidemos, ¿no? ¿Reconocemos que hemos gritado? Sí hemos gritado, ¿cierto? Lo hemos hecho, ¿cierto? Y necesitamos entender que eso ¿qué? Contrista al Espíritu Santo. El enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿qué viene siendo? Malas palabras, maldecir, ¿cierto? O sea, decir sandeces de nuestra boca, decir cosas que no edifican y no dan gracia al que está oyendo. A veces por congraciarnos con otras personas, ¿cierto? Empezamos a decir cosas y uno después termina esa conversación o se va a esa persona y dice, ¿y yo por qué dije eso? ¿Y cómo se siente uno? Vacío, ¿cierto? O sea, qué estupidez. O sea, de pronto por agradar a otro o por quedar bien, dije pendejadas y media. Entonces, cuidado porque eso, ¿qué? Contrista al Espíritu Santo. Y toda malicia indígena, todo eso que decían, todo eso contrista al Espíritu Santo. Entonces somos conscientes de quién habita en nosotros y tenemos esa relación como algo que precioso, valioso. Amén. Siguiente, apagar. ¿Qué más podemos hacer en contra del Espíritu Santo? Contristar. La siguiente es ¿qué? Apagar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Y no apaguéis ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos? Me gustaría que por favor colocaran los celulares en silencio. Estamos escuchando la palabra y necesitamos darle honra a la palabra. Amén. Y una manera de honrar la palabra es ¿qué? Colocando el celular en silencio. No sé, ¿a alguien le ha pasado que alguna vez, ¿cierto? ¿Ha sentido que el Espíritu Santo lo guía a hacer algo? ¿Sí? ¿Sí? Y a veces por miedo, por temor, no lo hace, ¿cierto? A veces Él llega y le coloca a uno en el corazón darle una ayuda a una persona, o darle una palabra, o darle un abrazo, puede ser, ¿cierto? Y nosotros a veces por temor no lo hacemos. O orar por alguien, le decimos, el Espíritu Santo le coloca, venga, vaya y ponga las manos sobre esa persona, ore por esa persona. Y usted dice, ¿qué tal esa persona me diga que no? ¿O qué tal esa persona se ponga brava? Pero si el Espíritu Santo está colocando eso, usted debería ¿qué? Honrarlo, ¿cierto? A veces usted aprieta los dientes y se pone firme y no lo hace. Entonces deje de hacer eso. Dígale de lado, deje de hacer eso. Si el Espíritu Santo le está guiando algo, si le está colocando para que ayude a alguien, no deje que el espíritu de temor le impida experimentar el gozo de ser usado por el Espíritu Santo. O sea que cuando usted fluye con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, va a haber ¿qué? Gozo en su vida. Ha pasado que a veces uno llega y le da una ofrenda a una persona y gracias porque era lo que yo estaba orando, era lo que yo había estado pidiendo. O sea que usted se convierte en la respuesta a la oración de otra persona. A veces uno piensa es que Dios le va a mandar un fajo de billetes desde el cielo. ¿El billete dónde se produce? Aquí en la tierra. ¿Y quién lo tiene? Nosotros. Nosotros podemos ser ese canal de bendición que llega a otras personas. Usted puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Amén. Y cuando usted es obediente al Espíritu Santo, eso va a traer ¿qué? Gozo a su espíritu. Esa es la razón por la cual Pablo está diciendo, no apague el Espíritu Santo. O sea, fluya con lo que el Espíritu Santo está colocando en su corazón. Amén.
Esa palabra apagar es la palabra extinguir, sofocar, suprimir. Eso se usa cuando hay un fuego, ¿cierto? Y se rocía agua y ¿qué? Se extingue, se apaga, se evapora, se seca. Si usted ignora la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? Si usted la ignora, usted no le presta atención con frecuencia, ¿qué va a pasar? Usted se va a endurecer espiritualmente. O sea, cosas que el Espíritu Santo quiere que usted haga, usted simplemente a eso se va ¿qué? A endurecer. Usted se va a endurecer y no va a permitir que el Espíritu Santo fluya a través de usted. O sea, ¿qué va a pasar? Será como la voz del Espíritu Santo se evaporará, se secará y usted no le va a escuchar más. Y necesitamos del Espíritu Santo, amén. O sea que una manera como podemos apagar al Espíritu Santo es ignorándole a Él. Ignorándole a Él. O sea, a veces uno dice, te reprendo, Satanás, ¿por qué me estás colocando que le dé a esa persona? No, ese no es Satanás, es el Espíritu Santo que le está colocando, que le dé. ¿Sí o no? Necesitamos fluir y fluir en compasión y en amor. Amén, para otros. Así que no lo apague, sea obediente, sea guiado y dispóngase a ser de bendición a otros, sea un canal de bendición. Podemos apagarlo ignorando su consejo. Miremos la historia de Sansón, pero no la vamos a ver completa, sino vamos a saltar en algunos versículos. Jueces capítulo 13, versículo 3 al 5. Jueces capítulo 13, versículo 3 al 5. Jueces. A esta mujer, hablando acerca de la mamá de Sansón, apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesús, ¿sí? O sea, Jesús mismo se le apareció a la mamá de Sansón y le dice, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Parecido a lo que se le dijo a María, ¿cierto? 4. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea que le dio unas indicaciones, le dio que no debe beber vino, que no debe comer cosa inmunda, y tampoco que ¿qué? Que navaja no pasará sobre su cabeza. O sea, fue claro, ¿sí? Lo que se le dijo. ¿Qué debería hacer ella? Obedecer, honrar, tener presente. Son 3 cosas que se le dijo, no fue las 10,000 cosas, se le dijo 3 cosas para que las tuviera presentes. ¿Y será que las tuvo presentes? Miremos, Juan 14 del 5 al 9. Esto debió ella también enseñárselo a su hijo. Pero mire lo que pasó. Juan 14, 5 al 9. Dice, y Sansón ya estaba grande, y descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. No declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla como esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Qué hizo él? Desobedeció. ¿Qué desobedió específicamente? Le dijo 3 cosas que no debía hacer. ¿Cuál era? No beba vino ni sidra. Segundo, no comer cosa inmunda. Para los judíos comer cosa inmunda era del cadáver ya de un león, en este caso, ¿cierto? Había tomado comida, o en este caso, miel. Él no debería haber hecho eso. O sea, no honró la palabra, no honró lo que se le había dicho. Seguramente la mamá sí le había dicho, pero ¿qué dice? Él no le descubrió de dónde había tomado esa miel. Bien, ahora pasemos a Jueces 16, 16 al 7. Jueces 16, 17 al 7. Este ya es Sansón con la señora ¿qué? ¿Cómo se llama? Dalila, con la señora Dalila.
Y dice 16 al 17. 16 al 17. Jueces 16, 17. Y aconteció que presionándole ella, ¿quién? Dalila, presionándole Dalila, ¿que qué? ¿Qué era lo que le estaba presionando a Dalila? ¿Qué? Que le descubriera, ¿cierto? ¿Qué? El secreto de cuál era la fuerza, ¿cierto? O sea, esa mujer lo presionaba, ¿cierto? Cada día con sus palabras e importunándole. Dice que su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora saltemos al 20. Él abrió su corazón, pero no a la persona correcta. Versículo 20. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Quién? Dalila. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, él no era consciente de la presencia de Dios. Él no tenía una conciencia. ¿Por causa de qué? De que estaba metido en el pecado. Él no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo se apartó de él. ¿Cierto? Él pensó, dijo: no, voy a hacer lo mismo que hago siempre. Y entender que él no hacía eso porque hacía muchos bíceps, tríceps. No era eso. Era debido al Espíritu Santo que había en él. ¿Cierto? Entonces, usted también debe entender algo, que lo que usted pueda llegar a hacer para el Señor no es porque usted sea muy habilidoso, muy capaz, es debido al Espíritu de Dios. O sea que le conviene reconocer al Espíritu Santo, porque lo que lleguemos a hacer es debido a Él, no a nosotros. Amén. Por eso la pastora estaba preguntando: ¿qué es gracia? ¿Qué dijimos? ¿Qué era gracia? La habilidad. Jorge dijo: es la habilidad de Dios en nosotros. O sea, Sansón no era fuerte por su propia habilidad, por mucho músculo que tuviera. Sansón era fuerte por la habilidad de Dios, por el Espíritu Santo, porque dice ahí, o por el pelo que tuviera, ¿no? Realmente era una acción de obediencia que él debía tener. Y el Espíritu Santo, cuando fue desobediente, ¿qué pasó? Se apartó de él, dice la palabra. Se apartó. Dice el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos. Imagínense, le sacaron los ojos. Si uno llega y a veces le cae un pelito aquí en el ojo y uno, qué molestia, qué terrible, ¿cierto? Ahora imagínese, este man le sacaron los ojos y no le colocaron anestesia. Y le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Realmente, ¿por qué ese Dios, que realmente es Satanás, por qué tuvo autoridad sobre Sansón? Porque desobedeció, realmente porque él mismo, ¿cierto?, se oposicionó para que el enemigo entrara a su vida. Así que nosotros necesitamos reconocer por qué es que nosotros, ¿cierto?, podemos hacer lo que podemos hacer, que es solamente por el Espíritu Santo. No lo paguemos, no ignoremos su guianza, no ignoremos su consejo. Hay gracia disponible, pero ¿sabe qué? Nos podemos alejar de la gracia de Dios cuando desconocemos el consejo de Dios. Hay gracia disponible, la gracia está disponible por medio de Jesús. La pastora está diciendo, la gracia es Jesús mismo disponible para nosotros. Pero podemos disfrutar de esa gracia cuando reconocemos su palabra y somos obedientes a su palabra. Pero cuando desconocemos su palabra, ¿será que gracia habrá disponible? ¿Sabe que gracia hay de diferentes maneras? Hay gracia que nos salva, ¿cierto? Usted y yo somos salvos es por medio de ¿qué? De la gracia de Dios, ¿cierto? Pero aunque esa gracia está disponible para todos los hombres son salvos. ¿Todos los hombres disfrutan de esa gracia de salvación? No, solamente esa gracia de salvación está disponible cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. Pero también hay gracia ¿para qué? Para vivir una vida en santidad. Hay gracia para vivir una vida en fortaleza en Dios. Pero necesitamos andar en los principios, en el consejo de la palabra de Dios. No queremos estar alejados de la gracia de Dios. Necesitamos de su gracia. Sansón se alejó de la gracia de Dios. Era por gracia. Realmente Sansón había hecho algo ni siquiera había nacido y la unción ya vino sobre él. Eso era gracia, que tuviera tanta fuerza y tanto poder.
era la gracia de Dios. Pero él pensó, ¿cierto? Él se llenó, eso es como el burro que vaya entrando allá a Jerusalén y dice, oiga, ¿por qué tantas flores y tantas palmas? Él pensaba que el burro, las flores eran para él, no se da cuenta que era quien llevaba. Y es así para nosotros, ¿cierto? Es debido a quien vive en nosotros, reconocemos al Espíritu Santo, reconocemos quién vive en nosotros. Y miremos la historia también de Jonás. Me gustan las historias porque las historias nos muestran cosas que nos podemos identificar y cosas que necesitamos también tener presentes. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Muy bien, es el profeta Jonás. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó a obedecer. No, ¿qué dice? ¿Se levantó a qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿sí? O sea, él tomó la decisión de no ir ¿a dónde? A Nínive, sino que se fue, ¿cierto? Para Tarsis, que es al otro lado, es más o menos por allá en España. Entonces, ¿por qué él hizo eso? Sí, él estaba resentido por los asirios. O sea, los asirios habían sido muy malos con el pueblo judío. Pero Dios quería ¿qué? ¿Cuál era el corazón de Dios? ¿Juzgarlos realmente? No. Si Él los envía, o sea, cuando Dios tenga presente algo. Usted puede enojar, usted puede ponerse bravo, ¿cierto? Pero cuando Dios lo confronta por algo que usted está haciendo incorrectamente, no es con el propósito de que le vaya a usted mal. Si Él lo hace, ¿es para qué? Para que haya corrección, pero para salvarlo, ¿cierto? O sea, Él envió al profeta Jonás para que Nínive se arrepintiera y no fuera a juicio. Amén. Así que necesitamos reconocer que todo es por causa del amor de Dios para nosotros. Pareciera duro, pareciera que es fuerte, pero realmente es su amor que está viendo que si yo sigo por ese mismo camino, ¿para dónde me dirijo? A un despeñadero, ¿cierto? Y Él está corrigiendo, Él está diciendo, por el camino donde tú vas, no vas bien. Y Jonás tomó la decisión de no ir a Nínive. O sea, este cabezón estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en la salvación de Nínive. Y a veces nos pasa a nosotros, pensando en nosotros mismos y no en la salvación de otros. Y le decimos, bueno, vamos a la campiña, y usted arranca es por allá, para el Morro. Oiga, no, es que es allí, no es allá. Amén. ¿Cuántos Jonás hoy? Bueno, esa es la prueba de si estaban despiertos o dormidos. Entonces, Jonás, ¿qué hizo? Decidió no obedecer y sufrió las consecuencias de emprender otro camino. ¿Qué pasó? Jonás perdió tiempo, él perdió dinero. ¿Sabe que en el versículo 3 qué dice? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando ¿qué? Su pasaje. O sea, ya no es la gracia de Dios, sino es que todo ya es a su cuenta. Ya a su cuenta, ya todo el costo es a su cuenta. Ya no hay gracia, no hay favor allí disponible, sino es lo que usted puede llegar a hacer. No, y ahí sí graves. O sea, usted imagínese vivir la vida sin la gracia de Dios. ¿Sabe que el rey más poderoso que vivió en el Antiguo Testamento, el reinado babilónico, que era Nabucodonosor, él se empezó a gloriar en sí mismo y le dijo, sin mi espíritu no sería nada? Y ese mismo día el hombre terminó comiendo de los pastos y de la hierba, como un animal. O sea que aún somos cuerdos, ¿es debido a qué? A la gracia de Dios. Si usted y yo somos cuerdos, es debido a la gracia de Dios. Si no, seríamos como unos animales. Así que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ¿nos toca qué? Pagar, ¿sí? Dice que él le tocó pagar su pasaje para irse lejos de la presencia de Dios. Y no solamente eso, dice que él era el único viajero, porque los demás eran ¿qué? Tripulación. O sea que ahí usted va solo. Ya no está Dios ayudándole, sino que porque usted decidió que era su manera. Se salió de la perfecta voluntad de Dios. O
O sea que provocó más bien de ganancias, sino pérdidas. Y aún en el viaje, ¿cómo les fue? Dice que el viaje se hizo más difícil, los marineros empezaron a echar al mar los enseres porque el mar se embraveció, ¿cierto? Ellos mismos, escuchen muy bien, ellos mismos sufrieron por la desobediencia de otros. O sea que tenga este principio, su desobediencia no solamente lo va a afectar a usted, su desobediencia va a afectar a su entorno y su entorno más cercano, ¿sí? Sus hijos, ¿cierto? Su esposa, su esposo. No solamente se trata de usted. O sea que usted debe pensar en su familia, en su cónyuge, en sus hijos, el resto de la familia. Usted debe tener presente que usted es el cuerpo de Cristo. Amén. Todos nacemos con un propósito. Jonás era un profeta de Dios. Nació para cumplir ese propósito. Dios envió a Jonás a Nínive para salvar a ese pueblo del juicio que vendría sobre ellos por maldad. No apaguemos al Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo. Si Él nos ha estado hablando una y otra vez, no lo apague. Fluya con lo que Él quiera hacer. Amén. Siguiente. ¿Cuál? El tercero, ¿no? Afrentar. Dijimos, apagar. El primero es ¿qué? Contristar. El segundo, apagar. Y el tercero, afrentar. Sí, afrentar. Bueno, una cosa también en la cual usted puede apagar el Espíritu Santo es confiando en su propia prudencia. ¿Sí? Cuando usted confía en su propia sabiduría, en su propia habilidad, usted lo apaga, porque si usted confía en usted mismo, usted dice, ¿para qué yo necesito el Espíritu Santo? Yo ya lo sé todo. ¿Sí o no? Pero Proverbios 3, 4 al 6, se lo leo. Proverbios 3, 4 al 6 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuándo? Cuando te fías o te confías de Jehová de todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Cuándo es que vamos a hallar gracia? O sea, la gracia está disponible, pero ¿cuándo andamos en la gracia de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando yo me fío en Él, ¿sí? Cuando yo me fío en Él de todo mi corazón, cuando yo no me apoyo en mi propia prudencia, cuando sé que lo que yo pienso puede estar equivocado. Y yo me he encontrado que muchas veces he estado pensando muy diferente a lo que Dios está pensando. O sea que yo no me puedo apoyar en mi propia prudencia, no me puedo apoyar. Yo necesito reconocerlo en mis caminos porque Él va a enderezar ¿qué? Mis veredas. Si usted no le está costando esta vida cristiana, si usted no le está llevando a que muchas de las decisiones que usted toma son contrarias a lo que usted estaba pensando, usted no está viviendo la vida cristiana. Porque la vida cristiana se basa en reconocerlo a Él. Y reconocerlo a Él tiene que ver con ¿qué? Que yo tengo que andar en sus caminos. Y sus caminos van a ser diferentes a mis caminos. ¿Qué queremos de Dios? Que Él bendiga ¿qué? Señor, voy a hacer este proyecto. Usted ni siquiera le pregunta a Dios, simplemente empieza proyecto. ¿Y qué quiere? Que Dios ¿qué? Se lo bendiga, ¿cierto? Pero lo reconoció. ¿Se apoyó en su prudencia o se apoyó en su propia prudencia? No apaguemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Reconócelo en todos tus caminos. Diga, Espíritu Santo, yo te reconozco en todos mis caminos, porque tú enderezas mis veredas. Muy bien. Tercero, afrentar. Afrentar. Y vamos a Hebreos 10:29. Y fíjense que vamos como de menor a mayor, ¿sí? Cosas contra el Espíritu Santo y esto ya es un mayor nivel. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de qué? De gracia, ¿sí? Entonces está hablando, esto está en la Biblia, esto no es, y está en el Nuevo Testamento, y está hablando acerca de un mayor castigo se merecería ¿qué? Al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera ¿por qué?
por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados e hiciéremos afrenta al Espíritu de gracia. Vamos a ver el contexto de qué se refiere a esto, ¿sí? Porque en ocasiones se saca estos versículos fuera de contexto y no se entiende bien lo que se quiere decir. Quiero que me acompañen un momento a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué quiere decir eso, perseverar? ¿Qué les da a entender a ustedes el perseverar? Ser constantes, practicar, ¿sí? O sea, ¿qué pues diremos? Vamos a practicar el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice la palabra? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea que cuando recibimos a Jesús, ¿qué pasó? Morimos ¿a qué? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea que una manera de pisotear al Hijo de Dios o tener por inmunda la sangre es que ser practicante, o sea que usted de una manera intencional, planeada, aún sabiendo lo que Jesús hizo, usted peca. Sí, no todos pecamos, ¿cierto? Todos los días, ¿sí? Pero si usted sabe y usted sigue allí terco, como que no le importa el consejo de Dios, sino simplemente sigue practicando y está obstinado, perseverando allí en su pecado, ¿eso es qué? Pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. O sea, ya habla acerca no solamente de que pecó por tentación, sino es una actitud en su corazón. Una actitud donde a usted le importa 5, la sangre de Cristo. A usted le importa 5, lo que hizo Jesús en la cruz. O sea, ya es algo aquí interno. Hebreos 3:13. Ahora, tal vez uno dice, no, yo no he llegado a ese punto. O sea, yo la embarro y si cometo el error, yo reconozco, Señor Jesús, perdóname, yo clamo la sangre de Jesús. Y está bien, y es lo que debemos hacer porque todos los días nosotros fallamos. Pero tengamos presente que con el pecado no debemos estar como jugando, ¿cierto? Porque el pecado es tan malo que uno puede ver lo malo que es cuando uno ve a Jesús en la cruz. Por causa del pecado Jesús fue a la cruz, ¿cierto? Hebreos 3:13, ¿qué dice? Antes nos animamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué causa el pecado en nosotros? ¿Qué va a causar? Endurecimiento, ¿en dónde? En nuestro corazón. Nos endurecemos o nos encallecemos. ¿Qué es encallecerse? Se vuelve insensible a lo que Jesús hizo, al pecado. Simplemente nos volvemos practicantes del pecado. Aunque el pecado es perdonado, si una persona persiste en el pecado, va a traer engaño y dureza en su corazón hacia Dios. Miremos un ejemplo de esto, y está en Apocalipsis 2, 20 al 21, Apocalipsis 2, 20 al 21, y Jesús en Apocalipsis 2, 20 al 21 habló de una supuesta profetisa. ¿Una supuesta qué? Profetisa. Y esta profetisa, él le dijo algo, miremos qué le dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le ha dado tiempo para que ¿qué? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse ¿de qué? De su fornicación o de su inmoralidad. O sea, él da tiempo, él nos da tiempo para arrepentimiento, ¿cierto? Diga, él da tiempo para arrepentimiento. Pero parte del engaño de lo que es el pecado es que como las consecuencias por pecar no se dan inmediatamente, escuchen muy bien, las consecuencias por pecar no ocurren de manera inmediata, la persona que peca, ¿qué dice? No, yo puedo salirme con la mía. No hay consecuencias por causa del pecado, ¿cierto? Nada malo va a pasar. Aún algunos pueden pensar, no, Dios está bien con mi comportamiento, ¿cierto? Ya que ¿qué? No experimentan consecuencias por causa de su pecado de manera inmediata. Pero acabamos de ver que cuál es la razón por la cual no hay consecuencias inmediatas
¿Y es porque qué? Porque el Espíritu Santo quiere que nosotros, ¿qué? ¿Nos da tiempo para qué? Arrepentirnos, ¿cierto? Si continúan pecando, ¿qué va a pasar con la persona? Ni siquiera se va a sentir culpable. Inicialmente viene una que, como que, oiga, sí está mal. Pero si continúa en esa misma actitud, usted fíjese, personas que han caído en adulterio, ¿qué pasa? Después de un tiempo ya empieza a echarle la culpa a otros. O sea, la culpa es del hombre o es de la mujer, ¿cierto? Pero no reconocen que ellos son culpables o responsables. ¿Por qué? Porque inicialmente sí había una cierta culpabilidad, pero a medida que lo fueron haciendo, ¿qué pasó? Hubo engaño, ¿y qué más? Y se endureció su corazón. Pero llegará un momento en que se cosechará lo que se ha sembrado. Miremos Gálatas 6 del 7 al 8. Llegará un momento que ¿qué? Se cosechará lo que se ha sembrado. O sea, ¿con el pecado jugamos? No jugamos, ¿cierto? El pecado es malo en sí mismo, ¿cierto? El pecado es malo. Alguien me decía alguna vez, pero yo no he cometido pecados tan grandes. Pero es que no se trata de pecados grandes o pequeños, se trata que el pecado, o sea, dígame, ¿qué diferencia hay entre tomarse 100 gramos de cianuro a 20 gramos de cianuro? Lo mismo, se mueren, ¿cierto? El pecado es igual. Que sea muy grande, que sea pequeño, el fruto o la consecuencia, ¿cuál es? Muerte. El pecado solamente tiene una consecuencia y es muerte, me separa de Dios. O sea, no jugamos de que si es muy grande o muy pequeño, simplemente no lo hacemos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso va ¿a qué? A cosechar. Sigue diciendo el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne que va a cosechar, corrupción. ¿Qué es corrupción? Nos endurecemos a la palabra, ¿cierto? Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Así que no sembremos mal. Si usted ha sembrado mal, si usted se da cuenta, oiga, esta prédica me está mostrando que yo he estado sembrando mal, pues arrepiéntase rápido. Eso va a hacer que la cosecha, la mala cosecha, sea cortada, ¿cierto? Sea cortada. Arrepiéntase, pida perdón. Señor, perdóname. Y si es necesario pedirle perdón a alguna persona, lo hace. Por ejemplo, en la pornografía, con la pornografía, cuando se arranca en la pornografía, no se arranca de una vez, o sea, con toda, empieza con unas imágenes, ¿sí? Con algo por allí pasando. Puede ser a través de las redes sociales, puede ser, bueno, por diferentes formas en que se puede ver pornografía. Y después de un tiempo, ¿qué pasa con eso? Se vuelve insensible y se vuelven adictos. Así que, ¿en dónde está el momento que es más fácil cortar con eso? Cuando ya como que hay un deseo para ver ciertas imágenes, allí usted para con esa vaina. Personas que han salido de la adicción de la pornografía, ellos dicen, nunca pensamos que caeríamos tan bajo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Fueron endurecidos por el engaño del pecado. Mire este dicho, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te retendrá más de lo que quieras quedarte y te costará más de lo que quieras pagar. Vuelvo y se lo digo. El pecado te va a llevar más lejos de lo que quieres ir. Te retendrá más de lo que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Si jugamos con fuego, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar, ¿cierto? Nos vamos a quemar. Nuestro corazón se va a endurecer por causa del pecado. No jugamos con estas cosas, nos aleja de Dios. Hebreos 12 del 12 al 13. Hebreos 12 del 12 al 13. Hebreos 12 del 12 al 13. ¿Qué dice? 12, Hebreos 12 del 12 al 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se trastorne, sino que se sana. Muy bien. Alguno dice, oiga, pero ¿cómo hago para salir de esta situación? Ya me encontré, sí, he estado haciendo malos hábitos, he estado haciendo cosas incorrectas que afrentan al Espíritu Santo. He estado ya haciendo de esto un hábito en mi vida.
he luchado contra estas cosas. Y hay algunas situaciones en las que puedes lograr la victoria, obviamente llenándote con el Espíritu Santo y renovando tu mente con la palabra de Dios. Pero en situaciones donde la cosa ha estado más arraigada, tú necesitas ayuda. Amén. Y la manera en que te podemos ayudar es que tú vengas a nosotros y nos digas, he tenido problemas en estas áreas, necesito ayuda. Porque en esa pedida de ayuda hay como una rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas es que uno puede ayudar a las personas, ¿sí? Entonces, si usted se ha visto como que, oiga, yo he estado afrentando al Espíritu Santo, es tiempo de ¿qué? Pedir ayudas. Porque esas ayudas va a colocar límites que le van a ayudar a usted a salir de esa situación. Amén. Entonces, 3 cosas que van en contra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Y afrentar. Así que no jugamos con el pecado, reconocemos que somos templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Amén. Y si hemos estado en hábitos incorrectos, ¿qué vamos a hacer? Reconocer que hemos estado fallando, ¿cierto? Y que necesitamos de la ayuda. Necesitamos ayuda. Porque ¿para dónde vamos si seguimos de esa misma manera? No vamos a un despeñadero, ¿cierto? Vamos incorrectamente. Pero si Dios nos confronta de esta manera, ¿es con qué propósito? De que nos sintamos mal y que, me está juzgando y es que Él solo me juzga. No, Él lo hace con qué propósito? De ayudarnos, de que seamos bendecidos, ¿cierto? Amén. Póngase de pie, vamos a... Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!